Bueno, según yo, faltan 3 minutos para iniciar la clase. Y bueno, pues estamos listos para iniciarla. ¿Cómo la ves? Muy bien, profe. Según mi teléfono faltan 4 minutos. Sí, yo tengo 7:57 en el mío, en el de pulso 7:57, en el del reloj 7:57 y en la de la computadora tengo 7:57. Generalmente estén o no a las 8, yo doy la clase porque se graba y ya quien la quiera ver pues la podrá ver. ¿Cómo ves? Está bien, ¿Cómo ves profe. a mí me gustaría más, por ejemplo, este tipo de clases me gusta más presencial, porque aparentemente pues, son muchas letras, ¿no? Mucho de leer, y entonces a veces hace falta hacer ciertos planteamientos para que no se haga tan pesado porque o sea, no se haga tan pesado el documento, porque de por sí ya estas materias son muy diferentes, por ejemplo, al concepto que tiene la mayoría de lo que es la auditoría. Siempre les dice auditoría y lo primero que piensan son números y números y cómo vamos a hacer los números, la revisión y los asientos. Pero pues, esa ya es la ejecución de una auditoría, pero en realidad hay, hay primero que estudiar, hay primero que planear y después hay que actuar. Pero bueno, tratamos de que sea lo más leve posible. Incluso, por ejemplo, ya ahorita voy a empezar a compartir mi pantalla, faltan 7:59. Siempre, siempre será bueno a veces este tipo de situaciones para que también nos motivemos y podamos, este, pues sí, aprovechar lo que tenemos para el trabajo, porque yo creo que se desperdiciaba mucho el aspecto tecnológico, el usarlo para otras situaciones, más que para trabajar o estudiar, pues más para chatear y cotorrear, ¿no? Pero sí, ahí vamos, estamos felices. Son las 8 en punto de la mañana y, y vamos a iniciar con los acostumbrados cuestionamientos de siempre. ¿Quién dice yo para recapitular la última parte que vimos? ¿Nadie? ¿Nadie? Yo, profe, O- vimos lo que era el control interno y, Hablamos y sobre el control interno, efectivamente. Sí, lo que vimos de control interno es el punto intermedio de lo que realmente nos propone los trabajos de auditoría. Se supone que cuando nosotros nos aplican una auditoría, pues básicamente se van sobre cuestiones o instrumentos que nosotros vamos proponiendo para darle seguimiento a todo lo que se hace dentro de una empresa. Y cuando hablamos de seguimiento, pues estamos hablando de la operación en el área de producción,
desde la forma en que el área contable administrativa trabaja para poder pues administrar correctamente los activos de la empresa. Cuando hablamos desde lo que es, buenos días, compañero Rodrigo Santiago, como siempre es un gusto. Entonces, también estas propuestas de control interno nos hacen una serie de observaciones a la hora de una auditoría, porque pues también tenemos que ver ese seguimiento al área, por ejemplo, comercial. Ahora es comercial, antes era mercadotecnia. Las empresas han ido adecuando esta área porque como mercadotecnia pues era un aspecto demasiado trunco, manco. Entonces, muchas empresas se han dedicado al diseño de su imagen. Muchas se han dedicado al trabajo de comercialización, de entrar directamente a lo que es la venta. Ahora, por ejemplo, existen, haciendo un paréntesis que no es fuera del tema, pero ahora, por ejemplo, si ustedes ven un, un área de ventas que está dentro de lo que es el área, prácticamente trabajan de la mano con el área comercialización, podemos ver en una sola instancia a un mercadólogo haciendo una observación del mercado, pero también observando la forma en que un vendedor se desenvuelve. Y tenemos ya no solamente a un vendedor, precisamente de las observaciones y seguimiento que hace un área de mercadotecnia, se propone un cambio radical en lo que era pues ni vendedor eran repartidores. Ahora un vendedor es un tipo que está capacitado, conoce el proceso del producto que vende, pero también ya no solamente es el chofer vendedor que antes había, chofer repartidor, ahora es un chofer, vendedor, promotor y a veces hasta preventista. Es decir, hace todas esas funciones, pero todo eso se modificó a causa de las sugerencias que hace un área de mercadotecnia. Todos estos mecanismos que nos propone el control interno para llevar a cabo un seguimiento, pues es muy, muy importante hoy porque las empresas han evolucionado. Entonces comentábamos esa instrumentación, lo que sirve toda la información. De hecho, cuando ustedes hacen una auditoría, trabajan de lleno sobre la información, ven cómo se obtuvo, de dónde se obtuvo, porque hay que ver si es viable, también si es creíble y si es confiable. La observación directa es precisamente lo que se hace en este tipo de auditorías. No hablo ahorita de una auditoría contable, sino hablo de una auditoría tal vez del proceso. Puede ser del proceso de producción, del proceso de venta o del proceso de operación. ¿Y qué hago? Pues me subo a una camioneta con un vendedor y voy observando en el campo cómo se desenvuelve, cómo actúa, cómo trabaja, el trato que le da al cliente, sigue todas las normas que se le establecieron. En fin, es uno de los puntos importantes del proceso y del método científico. La observación directa es una opción. En un área de proceso de producción, pues la gente se va y se sienta y saca películas de cómo trabaja la línea y se puede medir cuánto tiempo ocupa para agacharse, cuánto para levantarse, cuánto para ir por materia prima, qué tiempo se tarda para ir al baño, cuántas veces va al baño, en fin, esa es una observación directa
de lo que es el área de producción. Y tenemos el área de compras, también se le puede hacer una auditoría de proceso si realmente su compra obedece a todo ese mecanismo, desde la política de recepción de una requisición de compra, cómo la analiza, cómo la compara con anteriores requisiciones, lleva un control perfecto de los materiales que piden, hace las acciones correspondientes para subir al sistema las requisiciones y seleccionar al proveedor para que éste en tiempo y forma envíe prácticamente las cotizaciones, se analiza la cotización, se le pide y se libera únicamente al proveedor que me va a surtir, llega, o sea, todo eso también es una observación directa. Y en recursos humanos, por supuesto, se sienta la persona y observa cómo se trabaja desde la planeación del recurso humano, esa visita que se le hace a los gerentes de cada área con sus descripciones de puesto en la mano y decirle, aquí están tus descripciones de puesto, quiero que me digas si están todavía vigentes o hay que hacerles alguna adecuación, alguna actualización. Incluso cuando hace falta personal, pues va uno a la gerencia y le dice qué tipo de gente le hace falta. Oye, te hace falta un obrero. ¿Lo quieres como siempre o quieres ahora que tenga otra característica más? Todo ese procedimiento se llama planeación de recursos humanos. Y de ahí se desprende prácticamente las acciones que se tomarán para hacer el proceso de reclutamiento, cómo se elige el canal de reclutamiento, cuánto cuesta la televisión, cuánto el radio, cuánto el periódico, es más sencillo internet, las vacantes que voy a usar son de dominio público o son confidenciales, cómo trabajar con una vacante confidencial, qué mecanismos se hacen para evitar que se creen malos entendidos, incluso puede haber hasta sabotaje interno en el trabajo, cómo se hacen las entrevistas, estructuradas, no estructuradas, mixtas, espontáneas, en qué lugar se hace. Todo eso es observación directa. Es muy amplio, es muy amplia esta propuesta del seguimiento que nos hace el control interno. No sé si algunos de ustedes ya ha tenido la oportunidad de incursionar en el área de, por ejemplo, de producción, desde el diseño de programas de trabajo, órdenes de trabajo, cálculo de materia prima, en lo que es la administración de la producción, o no sé si alguien ha tenido la oportunidad de incursionar en un área contable, todas las reglas, las normas técnicas, legales con las que tenemos que aplicar nuestro trabajo y en la observación directa ver que realmente se usen. Todo esto del control interno es para evitar que cuando nos hagan una auditoría, pues prácticamente nos den un cráneo. Es muy interesante todo esto porque cuando nosotros hacemos el examen, prácticamente es otro elemento que se aplica para el control y viene a ser algo así como una verificación del conocimiento. De hecho, es una de las propuestas del control interno muy interesantes porque nos lleva a conocer el hecho que se analiza. Es muy fácil criticar, por ejemplo, no, pues fulanito, sultanito, menganito, perenganito, o en el periódico vieron que alguien se suicida. Puta, el señalamiento es unísono. Todo mundo, la mayoría dice, pues qué tonto, ¿no? ¿Cómo voy a creer? Pero el análisis, este propósito de examinar, nos lleva al conocimiento del hecho. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Cuál era la relación familiar, la relación de amigos, la relación sentimental si la tenía? ¿Era objeto de comprensión? ¿El cuate recibía la atención o era ignorado? Siempre que pedía hablar con alguien o que lo escuchara, nadie tenía tiempo de escucharlo.
no es lo mismo oír que escuchar, ¿eh? Es muy diferente. Entonces, tenemos que conocer las causas, hacer un seguimiento en descripción de los hechos, qué hizo cuando llegó, cómo se comportó, llegó alegre, llegó feliz, hay que revisar su cuarto y seguramente ahí van a encontrar la razón del hecho. Esto nos lleva a hacer una descomposición analítica, fragmentar el problema para poder revisarlo con un ojo crítico, sin sesgarlo o sin tener un sentimiento contrario. Si ustedes creen que no están listos para ese trabajo porque tienen un conflicto de intereses, díganselo a su jefe para que les asigne en otra empresa. ¿La razón cuál es? A lo mejor le dicen, es que mire, resulta que pues, pues éramos familiares políticos. No, pues no. Hay un conflicto de intereses, vas a perder objetividad, vas a perder criterio, entonces mejor te aparto. Este ejemplo es precisamente para entender por qué el control interno es muy importante dentro de todo el proceso, porque a partir de aquí nosotros ya vamos a poder hacer una descripción, vamos a hacer un diagnóstico basado en un estudio analítico de cada uno de los elementos, y esto también se convierte en un aprendizaje porque además estamos nosotros analizando todas las experiencias y todas las vivencias de esa entidad, lo cual a nosotros pues también de rebote nos prepara y nos da mayor conocimiento, mayor aprendizaje y sobre todo mayor experiencia. Hacemos una descripción como si fuera una ruta crítica. Sí saben hacer, bueno, sí han visto rutas críticas, diagramas de flujo, me imagino que, sobre todo me refiero a los que llevamos un programa previo, a lo mejor semestral y no de cuatrimestre, porque los semestrales son generalmente más secuenciales, los cuatrimestres generalmente elegimos o nos van asignando las materias y así se usa ya en muchas universidades, donde los alumnos ya eligen sus cargas de materias y van llenando sus créditos. Es un poco diferente el proceso, pero me imagino que los que ya tuvieron como tal Administración 3, pues ya manejan lo que son los diagramas de flujo, las rutas críticas. Esto nos va a demostrar actividad por actividad, secuencia por secuencia, la trayectoria que se dio en el hecho histórico que nosotros estamos analizando. Para eso son las entrevistas también. Elementos probatorios, ¿sí? Cuando uno hace este tipo de diagnóstico, lo que estamos proponiendo es la necesidad de realizar una auditoría porque según el termómetro que nos ha indicado el grado de enfermedad que tiene la empresa, es imperiosa, es necesaria esta aplicación de auditoría. También ahí nos da los niveles de aplicación directamente del proceso administrativo, desde lo que es la dirección de la auditoría, la planeación, cómo se va a organizar los diferentes elementos que van a intervenir y también el proceso del control, que son todos los papeles de trabajo que se van diseñando para darle seguimiento a esta ruta crítica, a este análisis histórico. La calidad de vida de la empresa siempre nos lleva a conocer esos picos de éxito y en qué momentos llega la decadencia, la cual generalmente coincide con el diagnóstico y por eso es que se aplica esta actividad. Y bueno, va a haber alternativas de acción. Tenemos que hacer una identificación tanto del nivel interno en todos los sentidos como la influencia de un
este ambiente externo, muchas veces pues puede ser que la auditoría nos lleve no al interior, nos lleve al exterior, porque no hemos sido capaces de ir absorbiendo los cambios en el entorno tecnológicos, comerciales, todo lo que hoy se maneja, y posiblemente ahí esté una baja sensible del rendimiento de una empresa. Si somos una empresa que vive en la época cuaternaria, pues prácticamente no hemos visto que hoy se entrega a domicilio muchas de las mercancías. No hemos visto hoy que las empresas no gastan mucho dinero ya en la mercadotecnia, en los foquitos, las edecanes, la música. Todo ese dinero lo invierten en promociones al cliente. Posiblemente no hemos hecho un trabajo empático para aprovechar las relaciones comerciales con los clientes. Entonces nos está llevando a una tendencia externa. Interna, pues puede ser que no hemos aplicado mecanismos como el empleado del mes, el reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria, el hacerle a lo mejor una entrevista y meterla a la revista interna de la empresa. Les llamamos gacetas, donde aparezca la foto de él y su aportación en esa propuesta laboral, el impacto que tuvo y la entrega de su bono enfrente de él, invitar a la mejor a la esposa, a los hijos, para que ella vea cómo se le entrega ese reconocimiento. Todo esto no creo que es fortuito ni es nada que ver, al contrario, esto es lo que le va a dar ese rendimiento interno a la empresa. Es muy interesante esto porque vuelvo a lo mismo. Generalmente cuando hablamos de auditorías, generalmente la auditoría se circunscribe al área del dinero, al área contable, a las finanzas, a los estados y resultados y balances financieros. Pero hay muchas otras cosas que si no se curan, el área financiera va a colapsar. Si yo no cuido mi área de ventas, no hago ese seguimiento que les estoy diciendo al inicio, ¿quién va a llevar dinero a la empresa? ¿Quién es el que vende en la empresa? ¿Quién es el que regresa y entrega las cuentas de lo que vendió? ¿El contador? ¿El director? ¿El gerente general? ¿El auditor general? ¿El jefe de personal? ¿Ellos son los que llevan el dinero o es el vendedor? A mí, por ejemplo, eh, a nivel laboral, este tipo de experiencias siempre fueron muy productivas, porque una vez presenté un problema porque me cuestionaron porque se había disparado el riesgo de trabajo. Obviamente el riesgo de trabajo, aunque no es una cuestión financiera, sí lo es en realidad porque implica pagar mucho dinero de un seguro que no, pues prácticamente no se usa al 100%. Entonces, cuando yo presenté, ayer, por ejemplo, que hablábamos sobre proyectos, presupuestos, lo que es la planeación presupuestaria, pues uno de ellos es eso, ¿no? El hacer un reconocimiento del por qué hay muchos riesgos de trabajo. Y entonces ahí entra directamente ese análisis de todo ese seguimiento de cuánta gente ha entrado, cuánta gente está enfermando accidentalmente, se está lastimando. Ese tipo de auditoría nos lleva a identificar esas tendencias internas que nos marca el control interno a través de la formulación que nos dejó un examen minucioso de la organización. Entonces, pues se presenta el estado financiero, el costo de un riesgo de trabajo, de dos riesgos, la presentación de la declaración de riesgo,
que también se hace una declaración. No todas las declaraciones son fiscales o contables, también hay declaraciones de riesgo de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social que nos va a impactar directamente ese año por la cantidad de accidentes. Ok, estamos identificando tendencias internas y externas. Esto también nos lleva a la detección de una mejora continua. Si yo proporciono capacitación, adiestramiento en las zonas de riesgo internas de la empresa, en el uso y manejo de los equipos de seguridad, del equipo, vestimenta, zapatos de seguridad, que todos sean acordes a los zapatos de las áreas, yo estoy teniendo una oportunidad de mejora. Esto va a impactar en las finanzas de la empresa, así como las ventas, que hace un rato analizábamos, o así también como el área de mercadotecnia, diseño de imagen y comercialización de la empresa. ¿Y qué les puedo decir? Hace un rato hablábamos del análisis del proceso de producción. La gente que a lo mejor tiene un clima laboral contrario y va y le sabotea, y la persona que está revisando el envase lleno no se da cuenta que su enemigo existencial pues le echa una cucaracha o le echa lo que le pueda echar. Entonces no están dañando el trabajo del compañero, están quebrando la imagen de la empresa, porque cuando una persona toma un envase de esos y lo destapa y ve que lleva un artefacto, un objeto extraño, no dicen, es que el trabajador, como tiene el mal clima laboral, el trabajador le saboteó a esta persona su trabajo. No dicen, ¿ya supiste, manita? ¿Ya supiste, manito? Ya no compres Coca-Cola porque fíjate que encontraron un dedo, encontraron una cucaracha, encontraron... Y la gente es chismóloga profesional, es rumoróloga profesional. Somos expertos en acabar con una empresa. Entonces, cuidado. Por eso es bien importante todo este seguimiento que hemos estado hablando al respecto. Y bueno, ya viene el informe. Aquí yo quiero irme directamente a la discusión oral, pues sí, porque se tiene que exponer el informe, cómo se va a redactar, los descubrimientos que se hicieron. No se trata de una cacería de brujas, se trata de una mejora continua y se presenta el informe. El informe tiene que ser claro, conciso, muy mesurado, pero con una muy buena propuesta de corrección y de mejora continua. El seguimiento, pues se tiene que revisar las instalaciones. Hace un rato hablábamos de riesgos de trabajo, ¿cierto? ¿Sí o no? Compañeros, ¿están vivos? Sí, profe, sí. Ay, es que me espantan. Están como si estuvieran en una narcolepsia terrible, bien dormidos. Dije, no puede ser. No me espanten, compañeros. Revisión de instalaciones. No, la verdad es que hacer auditorías de, de estudios de riesgo de trabajo, de las instalaciones, conocer la nomenclatura de los colores, para qué se usa el rojo, blanco, azul, amarillo. Pues esta es una tubería de agua dulce, azul, de agua potable. Esta es una tubería de agua residual que ya fue tratada, puede ser gris. Este es un color amarillo, cuidado, es amoníaco. Este es un color rojo, cuidado, es ozono. O todas las nomenclaturas tienen una norma oficial mexicana. Y cuando se hace la revisión de instalación, imagínense un cable de alta corriente, de alta tensión, que tenga un color azul. Pues la gente se va a electrocutar. Por eso tienen colores rojos. Y tienen un señalamiento en color rojo con una imagen, ya sea un rayo, y te dice alta tensión. ¿No es así? Si ustedes hicieran una auditoría de instalaciones, ¿qué color tiene los avisos dentro de la empresa? Verdes, creo. ¿Qué otro color? ¿Qué significa Amarillos. ¿Qué significa el verde? Que es una, por ejemplo,
Yo he visto que por lo regular es para las rutas de evacuación. El color amarillo me parece que es para objetos que puedan presentar un poco más de peligro. Y el color rojo, pues meramente es para para la electricidad, para el gas o para cosas que sí pueden dañar la integridad física de los trabajadores e incluso de las personas que puedan llegar a visitar el establecimiento. Sí, pero también tenemos azul. Cuando van en la carretera, ustedes pueden ver que nos avisan de los servicios, restaurantes, gasolineras, pozos de agua, zonas arqueológicas. ¿No se han dado cuenta cuando van? El amarillo es un color preventivo, el rojo es un color restrictivo y el verde es un color que nos da seguridad, nos da acceso. Puede continuar. Si alguien de ustedes va a unas instalaciones y en vez de poner los que venden, porque hay que ponerlos, tienen el tamaño y los colores de acuerdo a la norma oficial mexicana, y se les ocurre darles un color así como que muy nice en una casa de esos tipos coloniales, pues les va a decir, seguridad, ¿sabe qué? Está usted incurriendo en una falta. Los avisos por eso son avisos, porque tienen que ser diferentes para poderlos ubicar en las áreas. Vean, ahí ya hay una revisión de protección civil de la Secretaría del Trabajo y cuidado porque eso cuesta mucho dinero. Tenemos el apoyo por parte de recursos humanos. Esto que les acabo de decir es del área de personal. Ni siquiera es del área de ingeniería industrial, es del área de personal. Todo lo que es capacitación, adiestramiento, seguridad de higiene, protección civil, seguro social, Infonavit, SAR, nóminas, capacitación sobre todos los planes y programas, es área de RH. Y el apoyo es enorme porque si se capacita bien a la gente, pues disminuye mucho los riesgos. De hecho, todos estos informes tienen que ser verificados correctamente dentro del área correspondiente. Pero, además, pues sí, los métodos y el análisis de la auditoría interna, pues siempre son exámenes completos, son constructivos, nos llevan a la organización de la empresa, siempre somos el apoyo institucional para pues dar consejos, dar observaciones, proponer métodos de operación, siempre estar pendiente de la rotación de personal. No se puede correr a la gente porque sí. Váyanse quitando de la cabeza que porque yo soy el jefe puedo correr a la gente, no. Pues tú eres el jefe, pero el que me corras, pues debe de haber una razón y una justificante. Yo en algún momento tuve un problema porque, sobre todo en las áreas comerciales, se dice siempre que el cliente tiene la razón. ¿verdad? Siempre dicen, es que el cliente siempre tiene la razón. No es cierto. En una ocasión me habla una señora muy molesta porque se le perdió un reloj. Y lo primero que me dice, es que el único que entró fue el repartidor de su empresa. Y dije, pues sí, es el único, pero no por eso es un ladrón. Pero es que fue el único, no, no es un ladrón, señora. Yo quiero hablar con el gerente, está hablando con él. ¿Cuál es el problema? Espéreme, ahorita voy para allá. Y llevé a mi jurídico, y entonces llegó mi abogado, empezó a hablar con ella. Es que sí, él entró y movía la cabeza para todos lados viendo lo que es. Dijo, oiga, ¿el vendedor es este señor? Sí. Dije, no lo creo. Porque el señor es intachable su conducta. Lo conozco desde hace años y le he dado seguimiento. Tengo reportes de muchos clientes de su educación, de su honestidad, así que no lo creo. Entonces llegaron los agentes, empezaron a hablar con la señora, de dónde estaba el reloj, en fin. Y la señora necia que mi vendedor era un ladrón. Así, ladrón. Entonces le dice, pues hay que levantar el acta correspondiente en el Ministerio Público y adelante, ¿no? Órale.
cuando llega la hija de la escuela, creo que de sexto de primaria, le dice la señora, ¿ya llegaste? Ya. Y se voltea la gente y dice, oye niña, ¿de casualidad tú no viste un reloj de tu mamá? Y la niña se queda así, ¿lo viste o no? Ah, es que me lo llevé a la escuela para presumirle a mis amigas. Entonces yo le dije a la señora que ahora ella tenía que restituirle su credibilidad a mi trabajador y que tenía que hacerlo por escrito. Y que tenía que ir al Ministerio Público pues para dar fe de lo que pasó y pues que sea el juez quien ponga la multa o la sanción o restitución moral de mi trabajador porque pues lo dañó con una intriga, una injuria. Esa es una forma en que nosotros debemos siempre de cuidar la rotación del personal. Hay que ser justos, hay que llevar al análisis y no tomar a veces por querernos pavonear frente al cliente y que vea que nosotros somos, le vamos a dar la razón y somos prepotentes. No, el auditor interno tiene una chamba más. Y además de cuidar los materiales, por supuesto. Entonces, el objetivo fundamental de la auditoría interna es ver las deficiencias con las que se trabaja, darle una respuesta de solución a las irregularidades y siempre hay que apuntar, ojo, a las soluciones. A mí no me gustan las culpas. Cuando ustedes dirijan un trabajo, una junta productiva, planteen el problema que se va a tratar en la junta, porque yo quiero que lleguen ustedes con propuestas. Porque, ay, no les quiero platicar, es una de culpas. A mí por eso me chocaban las juntas en la empresa, porque de todo nos responsabilizaban y le decíamos al gerente general, ¿y usted no tiene culpa? O sea, hay que quitar ese mal hábito de siempre echar culpas, soluciones. Y bueno, la finalidad, pues siempre será llegar a resultados óptimos. Esas son las funciones: asesorar y consultar. Por eso los departamentos staff, vuelvo a lo mismo, para los que ya vieron la parte de metodología para el desarrollo de estudios organizacionales, el departamento staff tiene dos funciones. Una, que puede ser externo. ¿Por qué? Porque es más fácil pagarle una dádiva mensual que tenerlos contratados en la empresa pagando sueldos quincenales. Es muy caro. Pero lo que sí les digo es que cada integrante de un departamento de asesoría o consultoría es una verdadera chucha cuerera en su área, o sea, un verdadero especialista en todo, ya sea en auditorías contables, fiscales, en auditorías jurídicas, recursos humanos, protección civil, Secretaría del Trabajo. Además, el área comercial, lo mismo, conoce el mercado, las tendencias, está al día de todo lo que sucede. Por eso se llama asesoría, consultoría y apoyo técnico a todo lo que hay dentro de la empresa. Esto nos vuelve visionarios. Si son buenos analíticos, ustedes son buenos analistas, créanme que van a saberse anticipar a los problemas y van a poder dar solución a través de actividades para que enfrentemos, no de manera efectiva porque no lo podemos adivinar, pero sí podemos tener cierto nivel de preparación para el futuro. Vamos a desarrollar la habilidad para la creación de manuales de todos, desde un manual de organización, operacionales, generales, de producción, de RH, de compras, de ventas, de todo. Este tipo de manuales están destinados a la unificación de los criterios y van contenidas ahí las normas y los controles
con los que va a trabajar la compañía, incluyendo, por supuesto, las políticas. Y siempre que uno da una recomendación, hay que darle seguimiento. Esto nos va a ser de gran utilidad. Les pongo otro ejemplo. ¿Ustedes creen que la función de recursos humanos termina cuando contrata a la persona y la entrega al departamento que va a laborar? ¿Ustedes creen que ahí termina? No. ¿Qué sigue? A ver, díganme, ¿qué sigue después de que ya la contraté? Aquí se la llevo al gerente o al jefe de área. No, se supone que después de la contratación es la inducción y la capacitación. Se le tiene que dar exactamente, entrando a la empresa, por aquí pisa la empresa, aquí está tu alta del Seguro Social, bienvenido, y se le indica que le das un casco, le das un chaleco y le dices, mira, camina todo el área, las cebras, les llamamos cebras, al área peatonal, sigues toda la línea, no te puedes salir y vas a llegar a esa nave, vas a entrar, es el área de capacitación. De preferencia, si tienen un auxiliar, bueno, pues el auxiliar que se encargue en ese momento de ser una especie de edecán y lo va a llevar. Número 2, se le tiene que dar la capacitación llamada inducción y luego se le da la capacitación para el trabajo, explicándole cómo va a ser su trabajo e invitando al gerente del área donde va para que les dé él la capacitación porque él es el especialista para el trabajo. Posteriormente, se llena una hoja con sus datos, que es la hoja de seguimiento, y se presenta con los compañeros que va a tener ahí. Y entonces ustedes van a tomar esas hojas de todos los trabajadores. Es un trabajo muy cañón, porque pues tienen otras chambas también ahí. Entonces tienen que dedicarle mínimo una hora para ir de forma aleatoria revisando a sus trabajadores de nuevo ingreso y hacerles preguntas cómo se sienten, cómo van, y al jefe, oye, ¿cómo va trabajando? Excelente, excelente, perfecto. Lo van documentando todo. Esa es una hoja de seguimiento. Si un día llega su jefe y le dice, ¿sabe qué? Quiero que lo corra porque, bueno, ¿y por qué quieres que lo corra? Porque pues ya no trabaja. Estás mal porque tú me has estado dando este reporte cada vez que te pregunto de él. Mira, aquí está y aquí está tu firma donde tú diste la información. Entonces, al que tengo que correr es a ti. Tienen que aprender a enfrentar ese tipo de situaciones. No porque sean jefes, no porque sean gerentes, tienen la razón. A lo mejor en un acto de prepotencia los pueden correr a ustedes. Pues ya me pueden contratar en otro lado. Para ti, lo honesto, intransigente, ignorante, nunca se le va a quitar. Es parte de este trabajo y es el riesgo del auditor, ¿eh? A veces pensamos que la gente hay que decirle lo que quiere escuchar, pero no, a veces hay que armarse de valor y decirle lo que es, porque es por el beneficio de la empresa. La externa es precisamente una contratación de un departamento de consultoría externa, verdaderos expertos. ¿Y qué beneficios nos tiene que garantizar? Experiencia, objetividad y ahorro de gastos. La diferencia entre la auditoría administrativa y la auditoría financiera es que una se lleva para determinar lo que son los estados financieros y que se están presentando generalmente, hablamos de contabilidad y que han sido aceptados. En cambio, la auditoría administrativa siempre será una revisión analítica total o parcial del funcionamiento
de una empresa. De ahí nosotros podemos determinar si hay que hacer una auditoría en producción, en compras, en ventas, en finanzas, en RH o en una subárea que esté amarrada como compras, almacenes. ¿A quién? Al área contable. Luchas, dudas, problemas, nada, aportaciones, nada, todo bien. Voy a ver quién escribió Todo en en el orden, chat. profe, todo en orden. Emanuel, como siempre, la elegancia. Buenos días, compañeros. Ya vieron que no todos, muy poquitos empiezan a saludar, pero me da gusto que por lo menos ya una persona se toma ese momento sagrado, rico, que nos hace sentir bien a todos, decir, buenos días, compañeros. Yo calculo que para terminar este semestre, que ya por lo menos el 99.99% se diga, buenos días, compañeros, buenos días, gracias, compañero. Hace un rato hablábamos de algo que se llama siempre clima laboral. Imagínense que este es un clima laboral y la manera en que vamos a poder trabajar bien es generando una buena relación humana dentro de mi equipo de trabajo, que es el que tenemos aquí. Eduardo, Emanuel, Gonzalo, Jaime, Jorge, Kelly, Patricia, Rodrigo y Valeria. Este es mi equipo de trabajo. No quiero que se amen, no quiero que se abracen, quiero que se saluden, quiero que convivan, que se apoyen. Ustedes no están en mi uni, están en un centro de capacitación de alto rendimiento. Los estamos formando y transformando con conocimientos y experiencias para el trabajo. Y precisamente hoy vamos a compartir otra pantalla, creo que es esta, si mal no recuerdo, donde vamos a hablar. ¿Ya la ven? Ya, ¿verdad? Aún no, profe. Pero Está ¿qué tal ya la cargando, vieron? profe. Ya Ya. quedó. Tranquilo, no me golpeé. Me dolió mi yugular. Se me fueron. Casi me. No es cierto. Vamos a hablar después de hablar de todo esto del control interno y todo lo que nos propone, a veces cuando hablamos de control, lo hacemos tan sencillo decir, pues el control es la revisión continua, el monitoreo de las actividades de una empresa y para eso nos sirve la auditoría y la supervisión. Pero en realidad el control es algo más que una definición de una hoja o menos de una hoja. Es todo un compendio de herramientas que nos van dando experiencia, conocimiento y habilidad para manejar. Permítame tantito. Hasta me espanté. Perdón. Una emergencia terriblemente energética. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que son, junto con esto, las técnicas de la auditoría. Ya con esto vamos a empezar a aterrizar para entrar al siguiente, creo que es el cuarto o el quinto tema, pero en este caso hablamos de la técnica de la auditoría. Las técnicas son métodos prácticos que nos llevan precisamente a lo que tanto hemos hablado, hacer un proceso analítico a través de toda la información que nos proporciona la investigación. Yo no entiendo un proceso
Yo no entiendo un diagnóstico, una solución, si no existe una investigación, un análisis. Porque el análisis, pues nos va a dar esa herramienta llamado diagnóstico para que podamos nosotros, a través de toda la información, la comprobación, la verificación, todo esto es necesario, pues para dar una opinión profesional sobre la empresa a la cual, o la entidad a la cual, o el área a la cual vamos a aplicarle este examen. La auditoría es un examen. Por eso en el trabajo anterior yo les ponía lo que era un examen. Y yo me sorprendo porque, digo, sin ofender y sin ser, sin el afán de fastidiar, pero cuando tú entregas por adelantado una guía y todavía te hacen el trabajo de regular a mal, es para preocuparse. Yo, yo lo practico mucho porque a lo mejor mi estilo puede ser engañoso al decirles, miren, aquí está la guía, aquí está todo para que estudien, la contesten, es más, la pueden enviar y todo. Todo lo hago con una maña para que ustedes se vean en la obligación, qué feo, que los tenga yo que obligar a leer, a estudiar y a contestar algo que por default lo deberían de hacer, porque esa es la conciencia, ese es el conocimiento. La palabra conciencia significa con conocimiento de causa, de repercusión, si no cumplen. Mas, sin embargo, a pesar de todas las herramientas, hay deficiencias. Y entonces, pues necesitamos entrar en un ámbito fuerte de sugerencias para mejorar. ¿Cuál es la diferencia de esto? Los tiempos han cambiado y a lo mejor cada quien va generando un estudio diferente, una tendencia diferente. Habrá gente que empiece a trabajar y vaya aprendiendo y vaya tomándole sentido a esto como ahora ya sé cómo aplicar, y a lo mejor en su comportamiento laboral, pues el patrón se da cuenta que actúan diferente, piensan diferente, y se le acerca y dice, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues es que estoy estudiando y aparte. ¿Por qué? Porque se ve en tu forma de trabajar. Estás aprovechando herramientas. Si no las aprovechamos, entonces tenemos un problema grave. ¿Estás realmente aprovechando el recurso que aplicas en la escuela, sí o no? Y es lo mismo que una empresa. Las empresas se les dan las reglas, las normas legales, jurídicas, fiscales, contables, de RH, de producción, todo. Aquí están tus reglas del juego. Díganme por qué cuando hacen una auditoría, la empresa se colapsa, tiembla, están en una tensión terrible, porque no están haciendo, de nada sirvió que casi Hacienda, casi la Secretaría del Trabajo, nos están soplando el examen y cuando llega Hacienda o llega la Secretaría del Trabajo, resulta que reprueban el examen. Estas técnicas, precisamente, nos llevan a todas estas reflexiones. Nos dan técnicas que son diseñadas y fueron aceptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Oigan, ¿a qué hora termina la clase hoy? ¿9:30? 9:30, profe. Ah, ok. Ah, ya me había espantado. Este Instituto Mexicano de Contadores Públicos
propone una clasificación de las normas, de las técnicas, porque no nada más técnicas, normas, con la finalidad de unificar criterios, de que todos caminemos hacia el mismo lado con estas normas. Esto no es un capricho de los contadores porque son más que los administradores, no. Es una conciencia de que somos parte de un área económico, administrativo, contable y que todos debemos de unificar criterios. Las técnicas se van a dividir así. Primero, la primera técnica, el estudio general. Es ese trabajo de campo, ese trabajo en observación directa, vean cómo van apareciendo ya todos nuestros conceptos, que nos van a dar juicio y criterio a través de una apreciación objetiva de las características generales de la entidad. Obviamente nosotros aquí ya tenemos en nuestra mano tal vez el manual general de la empresa con la cual vamos haciendo esa comparación, esas características, las vamos ubicando. Las cuentas, las operaciones y todos los elementos que nos van a resultar muy significativos para irnos adentrando y cada vez ser más meticulosos en el estudio y la forma en que se va a hacer este estudio general. Creo que es el camino lógico porque con esto volvemos a reiterar de que no debemos de seguir siendo impulsivos y a veces un poquito hasta irresponsables al dar una opinión. Necesitamos hacer un estudio general. Es como el médico. Ustedes llegan y le dicen, doctor, me duele, tengo molestia, me siento así. Ah, usted lo que tiene es, seguramente tiene usted cáncer. Madres, perdón, se va a morir. Y ya saben que eso es igual a muerte. Y sale de ahí, el día está precioso, pero para él está nublado. La gente es feliz y lo saludan y él no contesta el saludo, no sabe cómo decirlo, a quién se lo dice, no hay solución para eso, nadie me puede ayudar. No, espérense. A ver, doctor, mándele a hacer el estudio general, el chequeo general, los estudios pertinentes que le demuestren. Y usted va a decirle ahí en esa orden qué tan profundos o especializados van a ser los estudios. ¿O no es así, compañeros? Sí, profe, tiene razón. Y créanme, yo lo he constatado a nivel profesional, es decir, laboral, de todas las irresponsabilidades que se dan. Oye, quiero que corras a este trabajador, ¿por qué? Porque hizo mal el trabajo. Ah, bueno, está bien. No, pero, a ver, espérame. A ver, préstame su programa de trabajo. A ver, ¿cómo lo hiciste? Yo le pregunto al trabajador. No, pues yo hice así, mire, paso por paso, así, así, así. Estás perfecto. Oye, él hizo todo como tú se lo dijiste. ¿Por qué quieres que lo corra? ¿Porque lo hizo mal? No, no lo hizo mal. Lo hizo bien. Si salió mal, es tu responsabilidad. ¿A quién corro? ¿Al obrero o al supervisor o al jefe de área? A ver. A ver, compañeros. Pues al que se encargó de darle el manual de seguimiento. Claro. Antes las mamás llegaban a la casa y ¿quién hizo esto? Y sin investigar, y si el hermano barbero, que nunca falta, ¿verdad? Es que fue él, y si el otro hermano es burlón y le da risa, ah, te estás riendo, ah, fuiste tú, y vas, ¿no? Nos cambiaba de pie la mamá a golpes. Y ya cuando investigaba resulta que le decían, no, lo que pasa es que fui yo, pero ya al otro ya lo habías ejecutado.
hay que cerciorarnos, hay que ser objetivos, hay que tener apreciación y juicio. ¿Sí se entiende? Generalmente pongo ejemplos aleatorios, muy domésticos, porque es una representación muy clara de lo que pasa en un trabajo y lo que pasa en una casa. La segunda técnica, el análisis. El análisis, bueno, después de que tenemos ya toda la información y ya la tenemos aquí recopilada, pues nos damos a la tarea de clasificarla y vamos a ir agrupando. Debe de tener una característica homogénea y debe de ser significativa. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si tú tienes toda la información del área que tú vas a auditar contable, pues no nada más debes de tener la contable. A lo mejor hay alguna información que puede ser homogénea o puede ser significativa. Por ejemplo, si yo veo en contabilidad que tengo una póliza de cheques, una póliza con la factura engrapada y que me dice que entraron 5 toneladas de cemento, entonces yo debo de buscar información que signifique y que soporte esa factura. Ah, pues me voy a compras. A ver, compras, según tú aquí, contabilidad tiene eso, esto, y según esto se compró tal fecha, ¿dónde está? Ah, me voy al almacén. Y esa información es significativa y estoy homogeneizando el concepto del proceso del funcionamiento de lo que es esa área. Así es como tengo que clasificar. Yo no voy a poner en ese momento, a lo mejor, algún problema externo, porque no tiene nada que ver, no hay ninguna conexión, a lo mejor. Entonces, la clasificación significa que voy a hacer grupos de todos esos elementos de manera individual, pero que los voy a ir unificando de forma homogénea y significativa. Cuando yo les digo cuentas por cobrar, ¿verdad? ¿Qué cuentas son significativas para el área de cuentas por cobrar? A ver. Cuando tenemos una cuenta por cobrar, ¿quién nos debe a nosotros dinero? ¿A quién le vendemos? A los clientes. Ahí está. Entonces me voy a la cuenta de clientes para ver si corresponden sus cargos y sus abonos y si correctamente se ha descargado en cuentas por cobrar. ¿No es así? Ese es un análisis de información homogénea y significativa. En este caso, por ejemplo, ya hablamos ahorita de un análisis de saldo. ¿Cuántas cuentas existen o cuántos movimientos existen que se tienen que ir registrando en el análisis de saldo? Una cuenta de clientes tiene cuentas de abonos, pagos adelantados, devoluciones, bonificaciones. Todo esto se va manejando para el final. Yo te voy a decir, ¿cuál es mi saldo? Ah, pues mira, ya quitando los pagos, los por adelantado, los abonos anteriores, hubo una devolución que fue una bonificación, todo eso, tenemos esto de saldo. Vean cuánta información significó y nos dio como origen el saldo. El concepto es diferente. Abonos, pagos, devoluciones, pero si todo eso lo amasamos, tenemos una masa homogénea llamada saldo. ¿No es así?
Yo les pongo otro ejemplo aleatorio, que no tiene nada que ver, pero sí es muy representativo. Cuando ustedes dan un análisis de saldo, no van a diferenciar, no van a saber, ahí no va a llevar el sello, pues también se vieron los abonos, esto. No, es un saldo. Porque a mí me pidieron el saldo. Es como cuando ustedes, te digo, quiero que me hagas un pastel. Bueno, pues díganme cuántos elementos van a poder ver cuando hagan la masa del pastel. Van a poder ver ahí, van a poder diferenciar los líquidos, los secos, las esencias, las van a poder ver o ya está en una masa homogénea. Eso, no hija, eso es un ejemplo claro de que la diferencia en la constitución de los elementos, volviéndolos y haciéndolos bien como son, seleccionarlos, si los juntamos todos, el agua, el huevo, los líquidos, y luego aquí los secos, y los vamos integrando, tenemos una masa homogénea. Y lo que vemos es una masa. Lo que vemos es el análisis de saldo. Pero no podemos ver ahí. Mira, aquí está el saldo, aquí está el abono, aquí no se ve. ¿Sí se entiende lo que es el análisis de un saldo a través de cuentas homogéneas y significativas para llegar a un todo? Sí, profe. Es lo mismo que el análisis de movimientos. En muchas ocasiones los saldos de las cuentas se van formando no por compensación, ¿sí? O sea, no por compensación de partidas, sino por acumulación de ellas. Aquí hay otro ejemplo. Las cuentas podrían ser movimientos compensando, sí, pueden ser, pero que no sea factible relacionar movimientos acreedores contra los movimientos de los deudores. Podría ser, pero si yo quiero sacar los movimientos de cada uno, lo voy a poder hacer. Incluso hasta los puedo comparar. Incluso hasta puede ser el momento de saber a cuánto ascienden nuestras deudas con nuestros acreedores y cuánto le debemos a nuestros deudores. Cuando nosotros analizamos la cuenta, se debe hacer por agrupación. Se debe de hacer por llamémosle por parecidos, conceptos homogéneos y significativos. Todos los movimientos diferentes que puedan tener deudores y acreedores, lo que les acabo de comentar, nos van a constituir el saldo final de la propia cuenta, ya sea cuánto tengo que me deben mis deudores y cuánto mis acreedores yo les debo. No. ¿Sí me explico? Y eso es muy sencillo porque cuando llegan ustedes, por decir algo, llega su mamá, le dice, oye, yo les dejé 1,000 pesos, quiero cuentas, a ver cuánto pagaste de esto, de lo que te di, pues pagué en total 900 pesos, ok, te sobraron 100 pesos. Pero ¿sabe qué? Vino fulanita y me trajo de un dinero que le prestaste. Ok, vale. ¿Cuánto te trajo? Me trajo 500 pesos. Vean esos movimientos que hacen ustedes. No les están diciendo, quiero que me desgloses en qué te gastaste los 900. Eso ya va a ser un análisis de cuenta con los registros de el carnicero, la verdura, el pollo, todo eso. Mientras yo quiero ahorita, ¿cuánto te gastaste? 900. Ya después veo si no me estás transando. Pero ya me diste 100 pesos, pero me pagaron
500, entonces ¿cuál es mi saldo? 600 pesos. El saldo final de la propia cuenta son 600, porque un acreedor me pagó y a pesar de que yo pagué, pues todavía me vino a restituir. Así es la contabilidad. Cuando se sacan los estados financieros, se toma en cuenta todos los movimientos, acreedores, deudores, incluso se maneja mucho que al final somos deudores al final de la comisión de luz, del gas, de lo que nosotros usemos, porque pues, nos compramos la energía y le tenemos que pagar. Entonces, pero en una contabilidad se separa energéticos, combustibles, y se puede meter gastos de operación, mano de obra directa, mano de obra indirecta, pero al final el manejo de todos esos elementos me dan un saldo final, un estado de resultados que al final yo le digo, al término del ejercicio fiscal, pues salimos con pérdida o con ganancia. Tenemos utilidad de tanto a repartir. Así, esa es la manera de ir entendiendo esta técnica del análisis. Vimos un ejemplo del saldo y vimos un ejemplo de movimientos. Los movimientos también pueden significar, por ejemplo, ¿alguien de ustedes sabe qué es una conciliación bancaria? Bueno, ahora no sé si se haga lo mismo, yo pienso que sí, con el dinero de las empresas. Tan es así que Hacienda obliga a las empresas a crear una cuenta de comprobación fiscal. Thank you very much. Esta cuenta de comprobación fiscal, compañeros, me viene a mí prácticamente amarrar de las manos. ¿Por qué? Porque me dice Hacienda que todas las transacciones que haga mi empresa las tengo que hacer con pago de cheque o transferencia electrónica. Pero vamos a hablar de una conciliación bancaria que todavía por ahí se usa. En la chequera hay una parte que es un talonario y ahí viene el número de cheque y viene con unos renglones para anotar ese cheque a qué se debió que fue entregado. Lo firman, le ponen la cantidad y le ponen ahí en la talonera la cantidad del cheque, cuánto fue y a qué se debió. Esa chequera inicia con un saldo, a lo mejor tienen 30,000 pesos. Entonces el cheque es el que acaban de dar es de 500 pesos y le ponen 500 pesos y le restan y entonces tienen 29,500 pesos. Y así lo van haciendo. Entonces, cuando se hace una conciliación bancaria en lo que se refiere a un análisis que puede ser doble de saldo y de movimientos, me va demostrando que este cheque se debió a el pago de la luz, salió el cheque, y entonces me muestra el movimiento del pago al proveedor de la luz y me muestra el saldo que voy teniendo de esa chequera al mismo tiempo. Esta es una conciliación bancaria por un lado. Por otro, cuando llega el estado de cuenta bancario y vienen todos los cheques que yo emití, empiezo con mi chequera a verificar cheque número 1, ¿está en el estado de cuenta? Sí, lo palomeo. 2, sí, 3, sí. Llego al 50 y no está, no aparece en el estado de cuenta. Entonces, yo veo a quién se lo di. Y entonces le puedo preguntar, oiga, a la empresa, le emití un cheque por la cantidad de 10,000 pesos con tal fecha por este concepto. ¿No lo ha cambiado? Y a lo mejor me dice no. Entonces yo le voy a poner cheque en tránsito. Ojo, lo voy a registrar
pero lo pongo en una nota en tránsito porque ese cheque no ha salido de mi saldo. Entonces no lo puedo restar del saldo. Lo tengo que meter en una cuenta de tránsito que sabemos que cuando lo cobre ya lo voy a poder. No lo voy a tomar en cuenta porque ya ese dinero ya no es mío, pero aún sigue en mi cuenta. Ese es un análisis de saldo y de movimientos junto. ¿Sí lo captan? O sea, yo les pregunto por si tienen dudas o preguntas, no porque no lo comprendan. A veces eso, pues sí es un poco molesto. Ese que se cree que no entendemos, que no. Trato de ser lo más claro posible con ejemplos normales que van a vivir ustedes posiblemente en su vida profesional. ¿Ok? Tenemos el de la inspección física, otra técnica. Hacienda, a pesar de que estamos en la época cibernauta, donde los softwares, la tecnología, las TICs, las computadoras, los cerebros virtuales son excelsos, ¿por qué Hacienda sigue pidiéndole a las empresas que mantengan su contabilidad impresa o en físico? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Uno. ¿Alguien sabe por qué? Puede ser para tener un control físico, no sé, una evidencia física. Sí, es obvio, quiere una evidencia física, pero hay otro motivo. O sea, no estás mal, Emanuel. Es correcto tu apreciación, pero ¿por qué Hacienda necesita una evidencia física? Por algo muy sencillo. Los softwares al final son manipulables. Entonces yo puedo tener una contabilidad, la hago en el software, ya quedó bonita ya, y entonces puedo imprimir una que no esté correcta. O al revés, puedo manipular mi software, imprimo la información y luego lo corrijo y lo dejo como está real. No, no suele ser, yo creo que para Hacienda tan confiable, porque ustedes saben que de todo hay, incluso pues hay hackers que se pueden especializar en ese tipo de cosas. Claro que los hay. Entonces, Hacienda, en esta inspección física, cuando algo no le brinca bien, cuando está revisando las declaraciones fiscales, que ahora todo es electrónico, entonces se constituye la empresa para hacer una revisión específica. Ojo, una auditoría específica, porque ya analizó todo el comportamiento y hay una parte que no le queda clara y va a trabajar sobre esa. Por eso yo siempre les hago la misma recomendación. Si no se acuerdan o si no se las he dicho, se las digo. Y si ya se las dije, para que las recuerden. Deben de manejar un control perfecto, una clasificación perfecta de la información que tengan en el archivo muerto. El archivo muerto generalmente es un documento que siempre se minimiza. Siempre es como una descarga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se acaba de integrar alguien. Tenía yo 9. ¿Sí? Entonces, comúnmente, y eso se lo van a encontrar ustedes en las empresas, cuando
lleguen y empiecen a implementar esta medida, créanme que muy pronto les van a decir, les van a besar las manos. ¿Por qué? Porque ningún libro, y yo creo que muy pocos maestros o ninguno, habla al respecto. El archivo muerto no es una serie de documentos que sirvieron este año y que se meten en una caja de servilletas, una caja de pañal desechables o de vasos y platos desechables y aventarla en el rincón más oscuro, feo, sórdido de la empresa. Que le llueva, le caiga, entren las ratas, se lo coman. No se debe de hacer eso. Se tiene que sugerir al dueño de la empresa mandar a construir una nave especialmente para el archivo muerto, porque está más vivo que nunca. Hacienda puede llegar y decirles, ¿me puedes prestar tu contabilidad de hace 10 años? Y le van a decir, no, porque la ley dice que nada más 5 años. Sí, pero la ley del Seguro Social te dice 10 años. Y como la contabilidad está amarrada a las cuestiones de pago de nóminas, obligaciones fiscales como el Seguro Social, el ISR, el Infonavit, el SAR, entonces si guardas las nóminas 10 años, también tu contabilidad la vas a guardar 10 años. ¿Y qué pasa cuando llegan a un archivo muerto que ya le llovió, las ratas ya hicieron de las suyas, el área de ventas fue a buscar una información y rompió las cajas y dejó todo regado? ¿Qué va a pasar si no le entregan la información física a Hacienda? ¿Qué creen que pase? Pues puede proceder una multa o Una una multa, clausura de la una empresa. clausura, y a lo mejor la brincan, Emanuel, pero cada año van a tener ahí a los auditores revisándoles la información. El archivo muerto, se compran cajas especiales, se hace una relación en computadora, se imprime y se le pega con el número de caja, ¿no? Caja número 1, contabilidad del 1 de enero al enero, febrero, al primer bimestre, al 28 de febrero. ¿Qué contiene esta caja? Contiene esto, sale. Caja número 1, caja número 2, y así se clasifica correctamente la información. Hemos estado hablando mucho en esta materia sobre la información, el peso específico que tiene en la conformación y en los diagnósticos que se hacen de una empresa. Bueno, ahora ya estamos viendo el peso, además de específico, importante y determinante en las obligaciones y relación con las dependencias como Hacienda, Seguro, Infonavit, SAR, Secretaría del Trabajo y todo lo que conlleve. Por eso es inspección física. A veces en los juicios laborales, cuando hay una pugna en cuanto a las percepciones de un trabajador, el abogado del trabajador puede solicitar una inspección física de las nóminas, porque pues sí está presentando un recibo de nómina, pero los recibos se pueden manipular también. Entonces, ahí va Hacienda, se constituye el ejecutor de la Secretaría del Trabajo y va, de la defensa, por supuesto, del Federal del Trabajo, y pide las nóminas para ver cómo ganaba, cómo ha venido ganando este trabajador. Y la de malas, encuentra diferencias en el sueldo del trabajador, él seguramente va a cruzar la información con el Seguro Social y van a tener una auditoría de sueldos y salarios por parte del seguro. Vean qué importante es nuestro archivo muerto, que está más vivo que nunca. ¿Sí se entiende lo que es la inspección física?
Sí, profe, entendido. A mí me interesa mucho que lo vayan entendiendo, porque una cosa es lo que dice aquí el folletito este que tengo, pero también trato de explicarles cómo se aplica en la vida, en la vida laboral. Y porque es obligación, pues también darles el enfoque donde va a jugar, muy importante va a jugar su criterio, su habilidad, sus herramientas que van adquiriendo como experiencia. Y si ustedes llegan con estos tips, pues pareciera que tienen experiencia. Créanme que abre puertas. Y además, pues es una obligación compartirlo. La confirmación. Nosotros entendemos una confirmación como una respuesta de aceptación de algo o también, pues que está mal. En este caso, la confirmación positiva tiene mucho que ver, de hecho las tres se confirman, pero se difieren y se separan de esta manera. La confirmación positiva es cuando ustedes, después de haber aplicado ya la auditoría, empiezan a enviar datos y piden que los contesten y saber si están conformes o no con lo que se está haciendo. Esto es preferentemente cuando hablamos del activo, dineros, propiedades. Acuérdense que una de las finalidades de la auditoría era indagar sobre el estado patrimonial de la empresa, ¿verdad? Otra era descubrir fraudes, errores, desviaciones y robos. ¿No es cierto? ¿Sí se acuerdan de las finalidades de la auditoría? Bueno, en este momento hay una confirmación de los datos que envié, si están conformes o no. Entonces me va a decir, ¿sabes qué? No estoy conforme con esto del activo, quiero una explicación. Solamente van a dar explicaciones si se las solicita la entidad. No se hagan el harakiri. Si ya mandaron eso y están conformes, no le rasquen, así déjenlo. Solamente, generalmente cuando no están conformes, piden una pequeña explicación, otórguenla. ¿A quién esté autorizado para eso? No le van a dar a todo el mundo a conocer, cuidado. La confirmación negativa es cuando, y lo mismo, se envían datos y se pide la contestación también, pero aquí solamente, ¿sí? Solamente va a pasar cuando estén inconformes, ¿sí? Solamente. Cuando estén conformes, pues ni siquiera, pero aquí la negativa es porque no están conformes, por eso se llama negativa. Y generalmente se usa para confirmar también activos. Si están conformes y nunca llegó una respuesta, pues no hay problema. Si están inconformes, sí les va a llegar. A diferencia de la positiva, que piden que se conteste si están conformes o no. Esa es la única diferencia. Al final, ambas se centran y trabajan sobre los activos. En cambio, cuando hablamos de una confirmación indirecta, ciega o en blanco, es cuando aún no se han enviado los datos, pero ya se está solicitando la información de saldos y movimientos o de cualquier documento que sea necesario para la auditoría. Esto se usa para confirmar pasivos, o sea, deudas, principalmente en instituciones de crédito. ¿Por qué se llama confirmación indirecta, ciega o en blanco? Porque todavía no hemos enviado ninguna información, tenemos sospechas. Entonces necesitamos confirmar nuestras sospechas a través de la solicitud de los movimientos, saldos, estados financieros. ¿Sí se entiende por qué es ciega? Es como cuando decimos andamos dando palos de ciego.
Sí, solo que en este caso ya tenemos una información que hemos analizado y necesitamos corroborar nuestras sospechas. Y esta confirmación se le llama indirecta, ciega o en blanco. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien, profe. Sí está clarito. Gracias. Pues nos quedan 3 minutitos y nos vamos a quedar en la número 5, que como ven, se llama investigación. ¿Cuántas veces habrá aparecido la palabra información, investigación, certificación, otra vez investigación, clasificación? Al principio les pasa lo mismo que a mí cuando estudiaba. Se nos llena la cabeza de un montón de cosas, es una vorágine, pero no se preocupen. Conforme a los hechos, su cerebro se encarga de acomodarlos. No es un caos. El cerebro no va a tardar mucho en empezar a procesar y empezar a acomodar todo como debe de ser. Eso es lo fabuloso de nuestro querido y hermoso cerebro. La investigación, bueno, pues es la manera en que nosotros logramos recopilar, obtener toda la información, datos, comentarios. Acuérdense que una sugerencia en el control interno eran las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas. Bueno, es parte de la investigación para que nosotros podamos obtener toda la información que queramos. Aquí sí se tiene que solicitar la información tanto a funcionarios como a empleados de la propia empresa. ¿Por qué hablamos de la empresa? Porque no me va a dar la información la señora de las memelas, porque seguramente me va a dar una información equivocada, o como la persona que, ay Dios mío, a veces somos en conceptos, decimos aberraciones, ¿no? Como la señora que dice, no manita, no compres la leche Tamariz, porque no es leche, dicen que no es leche. Claro, señora, aquí no la está engañando, la caja dice producto lácteo. Pero esa desinformación, pues truena una empresa. Bueno, pues me despido. Aunamos más la siguiente clase sobre investigación, declaración que es muy interesante, y la certificación. Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Estamos en contacto para cualquier cosa. Esta información, por supuesto, se las voy a compartir ya la van a tener para que la empiecen a analizar para nuestra próxima evaluación. Si no hay más, me despido. Muchas gracias y nos vemos el día de jueves. Gracias, profe. Buen día. Saludos, profe. Buen día a todos. Hasta luego. Luego, Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Cuídense mucho nada más.